La otra estructura muy usada en informática, tanto como las secuencias, son los árboles. Y típicamente los árboles binarios, pero los árboles pueden ser binarios o no binarios. Entonces, ¿qué es un árbol binario? Entonces, resulta que cuando uno tiene secuencias, modela listas ordenadas de elementos de algún conjunto. Y estas estructuras se llaman lineales. Lineales porque las listas o las secuencias crecen linealmente, uno detrás de otro, uno detrás de otro, como hacer una colita, una cosa de ese estilo, lineal. Pero hay otras estructuras que se llaman ramificadas, que también sirven para modelar datos de tamaño arbitrariamente grandes, pero es más adecuada para ciertas operaciones y tareas. Y estas estructuras son los árboles. Entonces, hay muchos tipos de árboles. Árboles generales, binarios, binarios completos y muchos más. Y aquí hay dibujitos de árboles. Típicamente los árboles tienen un nodo que es como la raíz del árbol y un árbol izquierdo y un árbol derecho, ¿cierto? Ahora, los nodos podrían no ramificarse más, entonces se llaman hojas, y los que se ramifican se llaman nodos, no hojas. O sea, están las hojas y los nodos. Los nodos, las hojas también son nodos, pero son nodos que no se ramifican, ¿cierto? Y entonces aquí hay varios dibujos de árboles binarios. Aquí hay uno que, por ejemplo, este se ramificó en dos, pero el izquierdo solo tiene, el lado izquierdo tiene un subárbol que es derecho y aquí hay una hoja. Y uno puede, este es un árbol, por ejemplo, de un solo nodo, ramifica una sola vez y luego ramifica tres. ¿Sí? Este es un árbol, son árboles que llaman binarios completos porque cada que ramifica, ramifica en dos. Y este ramificó y ramificó en dos. Y este ramificó y ramificó en dos. Este no sería completo en el sentido que este ramifica en dos, pero este de aquí no ramificó. ¿Sí? Pero son binarios porque cada que ramifica, ramifica en dos. Si ramifica, ramifican dos, entonces se llaman binarios, ¿cierto? Entonces vamos a definir formalmente un árbol binario completo. Las típicas son, por ejemplo, eh, eh, le voy a poner las aplicaciones típicas de los árboles. Cuando usted tiene una, eh, que también, cuando usted tiene un conjunto de números, no sé, voy a poner aquí, el, eh, 6, 12, 15, 18, 25, 33, 42, 57. Los puse ordenado así. Este es una lista de números. Digamos que a esta secuencia, digamos que esta es una secuencia, llamémosla S. Pongamos esta secuencia. Digamos, esta es la secuencia que tiene esos números. Si yo quiero extraer el, extraer el más grande de ahí, entonces me tocaría coger, si yo quiero extraer el más grande del último, ¿cierto? Bueno, digamos, tendría que llamar al último, pero digamos, si yo los quisiera extraer me tocaría decir, quiero la cola, te digo, quiero la cabeza de la cola de S me empieza en 12, la otra cola de S me empieza en 15, la cola luego me empieza en 18, la otra cola me empieza en 25, la otra cola me empieza en 33, la otra cola me empieza en 42. Yo creo que eso. Ese me extrae el 57. Para extraerlo, no puedo decir vaya a la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y extráigalo, porque las secuencias no tienen esa manera de acceder directamente a cualquier posición, sino que se accede solo a la primera o al resto. Entonces tengo que acceder al resto, al resto, al resto, al resto para extraer la que yo quiero. Los árboles, los árboles típicamente se usan para almacenar también datos como estos, pero de manera que se puedan extraer rápidamente. Entonces, este lo voy a dibujar. Uno dibujaría, digamos, este es el 18,
Este es el 18. El 18 que hay allí. Y yo diría, aquí abro este árbol en 2. Y entonces, aquí pongo el 12. Aquí abro esto en 2 y aquí pongo el 6. Y aquí pongo el 15. Y por este lado pongo el 33 y lo abro y me quedan por aquí el 25 y por el otro lado me quedarían el 42 y el 57. Entonces, si pongo aquí el 42, me hace falta abrir esto, me toca abrirlo para este lado, 57. Entonces, típicamente esta secuencia se almacenaría en un árbol como así. Entonces, si a usted le dicen, encuéntreme el menor de esta secuencia, bueno, el mayor, entonces usted lo que haría sería decir, fíjense que este árbol tiene una propiedad, es que el nodo que hay aquí es más grande que todos los de la izquierda y más pequeño que todos los de la derecha. Y el nodo que hay aquí es más grande que los de la izquierda y más pequeño que los de la derecha. Y el que hay aquí es más grande que los de la izquierda y más pequeño que los de la derecha. Entonces, los árboles binarios ordenados sirven para guardar conjuntos de datos y poder acceder a ellos muy rápidamente. Yo quiero acceder al más grande. Entonces, simplemente de aquí hago 1, 2, 3 pasos y llego al más grande versus los 8 pasos que tuve que hacer aquí para llegar al más grande. Sí, sí, que también sea árbol ordenado. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. También, o sea, podría estar el 33 aquí y el 18 haber quedado aquí abajo. O sea, hay muchos árboles ordenados que representan el mismo conjunto de números. Pero lo que uno quisiera es que el árbol fuera lo más balanceado posible. Es decir, que la altura sea lo más pequeña. También podría ser, un árbol también es una lista así, ¿verdad? Un árbol puede tener solo todo inclinado hacia la derecha, por decir algo. Eso también sería un árbol. Y yo pondría aquí el 6 y aquí el 12 y aquí el 15 y aquí el 18, también sería un árbol. Pero ese árbol sería completamente desbalanceado y su altura, o sea, el camino más largo de la raíz a la hoja, sería tan largo como recorrer la lista. Entonces, ¿cuál es la idea de los árboles? Es que el camino más largo de la raíz a la hoja es logarítmico en función del tamaño de la lista. Entonces, realmente es muchísimo menos camino que hay de una raíz a una hoja que de la izquierda a la derecha a una lista. Entonces es mucho más rápido encontrar, manipular elementos en árboles que eso. Esa es la gran utilidad de los árboles. Ahora, típicamente ustedes van a trabajar mucho con bases de datos. Entonces, cuando ustedes crean bases de datos, debajo hay unas estructuras de árboles inmensas manejando eso para ser eficientes. Cuando usted le dice a una base de datos, encuéntreme todos los datos que tengan esta vaina, recorre unos árboles, y le saca esa vaina. Pero son árboles, lo que hay debajo. Sí, solo que en la época de hoy, como todo eso ya está hecho y viene ya prácticamente, usted no se da cuenta de eso, simplemente utiliza esos árboles. ¿Sí? En la carrera van a ver los árboles porque es importante que un informático sepa construir un árbol y sepa para qué se usan los árboles y sepa cómo los árboles le acortan, le hacen más rápido hacer cierto tipo de búsqueda y ese tipo de cosas. Pero en el mundo real, cuando ustedes empiezan a trabajar con cosas que ya están hechas, los árboles están por allá debajo y ustedes ni siquiera los ven. Pero son los que hacen que las cosas sean rápidas. Entonces, los árboles existen porque son las estructuras que se crearon para ganarle tiempo al tiempo. O sea, cuando tienen muchos datos, los árboles permiten recorrerlos y los datos y manipularlos más rápidamente que lo permitiría una secuencia. ¿Listo? De hecho, O sea, siempre se tiene que buscar es que el nodo más alto sea como el, digamos, el del medio. Exacto. Eso se llaman árboles binarios balanceados. Pero entonces eso uno, digamos, lo hace uno mismo o se puede de alguna forma. No, digamos, los algoritmos, o sea, digamos que ese es su árbol. Y ahora le dicen a usted, métame aquí el número 32.
Entonces, ¿dónde lo va a meter? Entonces, dice, como este es 18, va a la derecha del 18. Como este es 33, va a la izquierda del 33. Como este es 26, iría a la derecha del 26. Y entonces usted lo metería aquí, el 32. Si a usted le dicen aquí meta el 32, le toca decir, es menor que ese, no es menor que 12, no es menor que 15, no es menor que 18, no es menor que 25, no es menor que 36. Entonces lo meto aquí. Entonces, el número de preguntas que tiene que hacer para llegar al sitio donde tiene que meter aquí es muchas más que el número de preguntas que tiene que hacer para llegar a meterlo aquí. Pero si usted lo mete siempre con ese algoritmo, puede que empiece a desbalancearse para un lado. ¿Sí? Porque digamos que el siguiente que meta sea ¿qué pregunta hay aquí un segundo? ¿Por qué en el árbol se inició con el 918 y no con... No, había podido iniciar con otro, Hernán. No, no, no. Yo lo escogí para que el árbol quedara más o menos balanceado al ojo. Dije, el 18 es como el de la mitad. Pero no necesariamente tuvo que haber iniciado con ese. O sea, había podido haber iniciado con cualquier otro. Lo que pasa es que hubiera quedado de pronto más desbalanceadito a lo que está. Pero en la medida en que vayan metiendo cosas y vayan metiendo cosas, el árbol se va a ir desbalanceando. Porque la vida no es balanceadas, sino que van llegando y van llegando. Entonces, hay algoritmos para balancear los árboles. Cuando usted siente que ya está muy desbalanceado, entonces lanza un algoritmo de balanceo y él lo acomoda y vuelve y le queda el árbol con los mismos datos, pero balanceado. Y después vuelve y le permite. Y cuando siente que está muy desbalanceado, corre un algoritmo de balanceo. O sea, cambia el nodo inicial. Cambia el nodo inicial, sí, seguro. Por ejemplo, usted aquí podría subir el 33. Al subir el 33, ese 18 va a bajar, estos de aquí están por aquí, van a subir. Va a quedar más balanceado si el 33 está aquí, en este momento, que el 18. ¿Sí? Entonces, cuando usted inserta un elemento, típicamente usted también puede decir, bueno, voy a ver dónde lo meto, pero siente que cuando lo mete ya va a quedar desbalanceado. Entonces, a ese que va a desbalancear mucho la cosa, ese árbol lo equilibra, lo balancea, y de ahí en adelante sigue metiendo, hasta que... Pero cada vez toca balancear como menos seguido, ¿no? Porque pues, Depende, porque depende, como dicen los brasileños, porque es que puede que le estén entrando solo nodos cada vez más grandes. O sea, sí, pero o sea, digamos, si uno va como metiendo de uno en uno, como siempre va quedando, digamos, más espacio en esa última fila. O sea, como que al final, con el no, tiempo, pero mire, ahí se el próximo, supongamos que el próximo es el 59. ¿Dónde lo mete? O sea, por más que haya espacio aquí, para que quede balanceado, el único sitio para meterlo es aquí. Entonces, no porque haya más nodos, queda más balanceado. Mira, ahí quedó más desbalanceado. Y si luego viene el 61, dice, no lo puedo meter en donde quiera, lo tengo que meter aquí. Y ahora sí que quedó desbalanceado. Entonces, lo mejor sería balancear el árbol antes de seguir metiendo cosas. Por eso, o sea, lo que decía era eso, como que cada vez, o sea, así, cada que lo vaya metiendo puede ser más necesario, Pero también depende de cómo lleguen los números. Depende de cómo lleguen los números, ¿no? También me llegó el 10, el 19, el 25, me voy metiendo para este lado, no sé. Depende de cómo lleguen. Balancear es una cosa, entonces, que típicamente cuando uno tiene un árbol binario, tiene unos datos importantes, como cuál es la altura, cuánto es la altura. La altura es lo que me demoró en llegar al más lejano. Pero también hay una altura como corta, que es cuánto me demoró en llegar al más cercano. Entonces, típicamente los árboles mantienen esos dos datos. Cuánto es la altura más pequeñita y cuánto es la más larga. Y cuando hay una distancia muy grande entre esas dos, balancea. Y trata de que esa distancia se mantenga poquito. Pero cuando empieza a crecer mucho, balancea. Y, y como el balanceo no es todo el tiempo, entonces es una operación que cuesta, pero como se hace de vez en cuando, entonces uno se la aguanta. El problema sería que tuviera que hacerla cada que hace, entonces cada que hace le suma a meterlo, a balancear, entonces puede ser mejor tener una lista. Pero si cada que lo mete no balancea, es mejor tener una. Bueno, todas esas cosas las van a estudiar mejor desde el punto de vista de desempeño cuando vean análisis de algoritmos, que ahí es el curso para ese tipo de cosas. En este lo que digo es los árboles, esos son los árboles binarios completos, entonces vamos a definir nuestros árboles, por lo menos para terminar con eso hoy. Entonces, ¿cómo defino los árboles binarios completos? Entonces los voy a definir recursivamente. Entonces voy a decir, dado un elemento de A, son árboles de elementos de un conjunto A, cualquiera. Entonces, dado un elemento de A, voy a decir nabla, este es el triangulito que me mandó Daniel, nabla de R representa el árbol con raíz R y sin hijos, o sea, una hoja. O sea, ese es el árbol que se construye de la nada. Se construye un solo nodito con un valor adentro. O
si yo ya tengo un valor, un árbol 1 y un árbol 2, a dos árboles binarios completos, entonces puedo construir un nuevo árbol que es R en la raíz. Y con esta flechita quiero decir, esta flechita sí, que tiene dos hijos, el de la izquierda, el árbol 1, y el de la derecha, el árbol 2. Entonces, a esta notación la llamo el nuevo árbol, construido a partir de R del árbol 1 y del árbol 2. Gráficamente, ¿cuál es la idea? Que yo quiero tener una notación lineal para poder escribir árboles, aunque gráficamente lo que quiero representar es esto. O sea, cuando yo construyo el árbol de raíz R, de árbol izquierdo a 1 y árbol derecho a 2, lo que quiero es en un dibujito, es como ver esto, que aquí hay una R, que aquí está el árbol izquierdo a 1 y aquí está el árbol izquierdo derecho a 2. O sea, cuando yo escribo esto, estoy como construyendo este árbol. Y cuando escribo el de arriba del triangulito R, estoy construyendo solamente este pedacito nomás. Sin hojas, sin hijos. Con esas dos operaciones, tengo ahora un mecanismo para construir árboles binarios completos incrementalmente. Así como construimos, tengo una regla para construir árboles de la nada y tengo una regla para construir árboles a partir de otros árboles. Entonces, eso es lo que se llama definición recursiva de conjuntos. Entonces, ya puedo construir árboles. Por ejemplo, el árbol 8, flechita, y entonces tiene dos parámetros, tiene dos árboles, izquierdo y derecho. El izquierdo es este y el derecho es este. El izquierdo es 5, flechita, el izquierdo de ese es 3 y el derecho de ese es nabla 7 y aquí el nabla 10. Entonces, ese, por ejemplo, corresponde al árbol binario que hay aquí. La raíz 8, a la izquierda 5, a la derecha 10, aquí 3 y aquí 7. Fíjense que los árboles binarios completos no son ordenados. Cuando los construí no hay ningún orden. Ahí no dice, y R tiene que ser menor que la raíz de A1, no dice ninguna parte de eso. Son árboles binarios. Y este que estoy construyendo ahí lo escribí ordenado a propósito, pero no tienen que ser ordenados. Entonces, hay unas operaciones muy útiles sobre árboles binarios que se definen recursivamente por casos. Entonces, así, la raíz de un árbol binario. Entonces, la raíz de un árbol binario, si el árbol era un habla de R, su raíz es el señor R y no hay nada más. Pero si el árbol era un árbol que R flechita A1, A2, su raíz sigue siendo el señor R. Solo que es el R que hay aquí antes de la flechita. Aquí es el R que hay en el nabla. Nabla es la letra griega que es ese triangulito para abajo. La función izquierdo, dado un árbol binario, me vuelve un árbol binario. Obviamente, si el árbol es un árbol sin hijos, pues esa función no está definida. Pero si el árbol es un árbol de la forma R flechita algo, el izquierdo es el señor A1. Y si el árbol es un árbol binario, el derecho es el señor A2. Y ahora con esas dos funciones, con esas tres funciones, ahora hago otras, nodos. Nodos me cuenta cuántos nodos tiene el árbol. Entonces, si es un árbol, raíz, que solamente tiene hoja, si es una hoja, su nodo es uno solo. Pero si no es una hoja, entonces 1, que es este R, más el número de nodos del de la izquierda, más el número de nodos del de la derecha. Así calculo los nodos de un árbol. O el árbol, la altura de un árbol. La altura de un árbol es, si el árbol es una hoja, la altura es 0. Pero si el árbol no es una hoja, entonces, como entonces miro cuál es la altura del de la izquierda, cuál es la altura de la derecha, y escojo el máximo de los dos, el máximo entre la altura de la izquierda y la altura de la derecha. Y esa es la altura de un árbol. Entonces, por ejemplo, la raíz de este árbol es el 8. El izquierdo de este árbol es el 5, el 5, flechita, nabla 3, nabla 7. O sea, este pedazo es el izquierdo. ¿Cierto? El derecho es solamente el nabla 10. El nodos del árbol tiene 1 más los de este más los de este. Este tiene 3, este tiene 1, da 4 más 1 da 5. Entonces va a dar 1 más los nodos de la izquierda, el nodo de la derecha. El de la izquierda tiene 3, la derecha tiene 1, entonces da 5. La altura de ese árbol. Entonces la altura de ese árbol es, como no es el árbol, como no es una hoja, entonces 1 más la máximo de las alturas del de la izquierda y de la derecha. La altura del de la izquierda va a ser 1 más máximo la altura del de la izquierda y de la derecha. La altura de la izquierda y de la derecha es 0, entonces la altura de este señor va a ser 1. La altura de este señor va a ser 0, entonces me va a quedar el máximo entre 1 y 0, y 1 más el máximo entre 1 y 0 es 1 más 1, que da 2. Entonces la altura de este árbol es 2. Propiedades, y termino ahí hoy. Si yo cuento el número de nodos de un árbol,
binario completo es menor o igual que 2 veces, que 2 a la altura del árbol más 1 menos 1. O sea, el número de nodos de un árbol está relacionado con su altura. 2 a la altura del árbol más 1 menos 1 es el máximo número de nodos de un árbol. Binario completo. ¿Sí? Pero no lo hemos demostrado, quedaría pendiente de demostrar. Entonces, aquí acabamos la clase hoy. ¿Qué nos queda para la próxima clase?